Silvia Carranza es un ejemplo de esfuerzo de superación personal e inserción social. A los 6 meses contrajo poliomielitis y 5 años más tarde se puso de pie con la ayuda de 2 prótesis, un corsé y 2 muletas. Hoy utiliza prótesis y bastones canadienses, mientras se dedica a ayudar a las personas con discapacidad en su inclusión. Yo tuve una secuela de polio a los 6 meses y acompañada de una meningitis, por lo que estuve 3 meses en pulmotor. Yo los recuerdos vagos que tengo eran de cuando yo tenía 5 años, que me operaron, que hasta ahí yo apenas podía caminar, gateaba o me tenía que arrastrar, y después me operaron en Alpi y me pusieron 2 muletitas, aparatos y un corsé que me sacaba acá. Entonces yo caminaba toda derechita, derechita. Te cuento que me operaron 7 veces. Esa fue la primera operación que logró ponerme en pie. Mira, no hay mal que por bien no venga. Pasó así. Yo hice la primaria. En la primaria iba a ser abanderada, pero ahí me operaron. Entonces, cuando volví al colegio, el abanderado era otro. Pero yo era el mejor promedio del colegio. Entonces me dieron una beca del Rotary Club. Ahí yo conocí el Rotary Club. Y me dieron una beca para que yo, como no podía subir bien al colectivo, fuera al colegio privado, y el Rotary Club iba a ser una excepción y me iba a pagar el micro y el colegio privado, porque en realidad lo que el Rotary te daba era para que vos te compres las cosas para estudiar. No me tomaron las monjas, el Santana no me tomó, no me tomaron lo del alemán, porque era en primer piso, porque había escalera, porque me iba a caer, porque quién se iba a ser responsable legal de mí, no me tomaron. Entonces yo agarré, estudié en una academia, bueno, y cuando me recibí, me hice del Rotary, me hice del Rotaract, del grupo de jóvenes, ahí tenía un montón de amigos, y si bien no iba a bailar, pero salíamos con ellos, viste que el Rotary hace cosas, obras de bien, que pintan ascensor, siempre me gustó todo eso a mí. Y bueno, me fui a trabajar a la municipalidad, yo tenía 16 años, entré a trabajar a la municipalidad de San Martín. Yo siempre a la vida le busqué la vuelta de lo positivo. Siempre digo que si uno no puede hacer lo que quiere en la vida, tiene que querer lo que hace. O sea, a veces vos no podés bailar, bueno, no sé, estate de DJ, participá de la música, anda a un recital. Ahora bailo en silla de rueda, ahora, de grande bailo, como me dice mi hijo, mamá, el baile del sábado de carnaval, yo feliz, porque ahora lo hago. Antes no lo pude hacer, la vida no dio la oportunidad, pero me fui manejando bien, ¿no? Nunca me preocupó. Aparte ya te digo, yo trabajaba en la municipalidad, trabajaba en un diario a la tarde porque no ganaba mucho, salía a vender, viste, productos, siempre fui muy buscavidas. A mí me dieron el premio Bienal Alpi hace 2 años. Desde ahí en mayo pude viajar al interior con el más lejos para llegar a más, que es la entrega de sillas de ruedas donde no hay oficina de Silsa. ¿Y qué me permite la movilidad? Llegar hasta los lugares donde no puedo ir en una silla de ruedas. O sea, poder ir a entregar una silla caminando, bajándome de una camioneta. La movilidad te permite vivir bien. Porque yo tuve una secuela de polio y me crié con la discapacidad. O sea, nunca tuve la posibilidad de saber cómo era, no sé, caminar, correr, caminar en la arena en la playa. No tuve. En cambio, yo veo por la gente con discapacidad que trato adquirida, que son como más, bueno, es lógico, como más resistentes, como más rencorosos, ¿no? O sea, como que yo puedo y lo hago yo solo. Cuesta pedir ayuda, pero es necesaria. En general no me molesta ser discapacitada. Tampoco voy a decir que soy feliz, como he escuchado a alguno que por ser discapacitado le cambió la vida, déjame jorobar. No, tampoco eso. Uno se adapta a vivir con la discapacidad, a vivir lo mejor que se puede. Puede hacer muchas cosas con la discapacidad. Puede viajar, puede hacer deporte, puede tener una familia. Recién a los 24 años entré a lo que era el mundo de la discapacidad, comencé a hacer deporte, comencé a hacer básquet, ahí después conocí al que fue mi marido durante 24 años y recién ahí es como que me empecé a sentir como por ahí más cómoda, porque podía ir a la pileta, porque iba en la silla, porque estaba, digamos, en el mismo ambiente al que yo antes no había pertenecido. Me encontré con una amiga, que nosotros habíamos ido juntas a Alpi,
y ella estaba ya, tenía una nena y estaba en pareja con un chico que todavía seguimos siendo amigos, y entonces me dice, ¿no querés venir a hacer deporte, básquet, lo que fuera? Bueno, dale, qué sé yo, y ahí empecé a ir, a practicar, empecé a formar parte de un club, después ahí conocí a Luis, después nos casamos nosotros y después de 2 años nació Federico. A mí siempre me gustó lo social, entonces me metía, viste, en poder ayudar, en poder estar, y después nosotros entramos en Silsa, y ahí empezamos a formar el equipo de Silsa Buenos Aires de básquet, pero también en que pudiera venir la gente al equipo, lo hicimos con toda gente nueva, que tenía discapacidad, pero que había que ayudarle, y ahí fue haciéndose más la faceta solidaria. Y realmente hoy Silsa me permite hacer lo que yo quiero, que es que las personas con discapacidad estén bien, puedan disfrutar, puedan crecer, tengan responsabilidades también. Y creo que lo hice por todo aquello que la vida en parte a mí me negó, porque no había esa posibilidad de una escuela inclusiva o de un trabajo que costaba conseguir. Y si está la organización, yo hace 26 años que estoy en la organización, y en la organización podemos darle algo mejor a la persona con discapacidad, ¿por qué no darle la oportunidad? Todo lo que hago no lo hago solamente por aquello que no tuve, sino por aquello que tuve y quiero que los demás también tengan. Cuando recibí el premio Alpi me dijeron que diga una frase para un programa, y yo dije que la frase de la Madre Teresa de Calcuta era la que a mí me identificaba, y la frase es: si no puedes correr, trota; si no puedes trotar, camina; si no puedes caminar, usa un bastón, pero nunca te detengas. Pues yo esperé 12 años para tener un hijo, dejé de trabajar cuando Federico nació, fue todo un desafío porque uno no sabe cómo se va a manejar con un hijo, pero como yo veía muchas amigas mías con discapacidad que tenían sus hijos, dije, ¿por qué no? Lo que sí sé y me quedo tranquila es que yo a Federico le ofrecí, nosotros le ofrecimos todo el resto de oportunidades en la vida convencional. Y después él hizo la elección. Pienso que él lo optó porque tiene esa, no sé, esa admiración por su papá y porque le gusta. A él le gusta más jugar al básquet en silla de ruedas que jugar al básquet convencional. Yo estoy feliz de ser presidenta de Silsa hoy, pero no por el hecho de ser presidenta, la palabra, sino por el hecho de poder decidir, por supuesto en conjunto con el equipo, pero muchas cosas que pueden beneficiar a las personas con discapacidad, ¿viste? Yo fui mucho tiempo acá miembro de la federación, viajé como atleta, pero siempre a mí me gustó más lo social, ¿viste? Más de ver qué se podía hacer por el otro y después también de hacer por mí, de estar contenta, qué sé yo. Y porque si la gente conoce la historia de mi vida, puede pensar, otra persona que tenga una discapacidad o que tenga un familiar con discapacidad, que se puede hacer cosas diferentes a no solo vivir con una discapacidad y quedarse encerrado dentro de una casa. Creo que esa es la importancia.